Mi hijo, mi Matías. Elena murmuró entre lágrimas, susurrando el secreto que desgarraba su alma mientras abrazaba el pequeño cuerpo de 1 año, quien también lloraba desconsolado en sus brazos, ajeno a la tempestad que se cernía sobre ellos. La escena se desarrollaba en la habitación de Matías, un santuario de lujo infantil en la opulenta mansión Mendoza, donde cada juguete de diseñador y cada adorno de cuna contrastaba brutalmente con la pena auténtica que invadía a Elena. El aire, pesado, con el aroma a talco de bebé y las flores frescas de los jardines inmaculados, se sentía sofocante para ella, una mujer cuya vida entera se resumía en la lucha silenciosa por ocultar una verdad demoledora. Sus ojos, antes rebosantes de una bondad sincera, ahora reflejaban un terror primario, el miedo ineludible a perder la única luz que iluminaba su existencia, ese pequeño ser al que consideraba suyo. Cada sollozo de Matías era un eco de su propio sufrimiento, una melodía desgarradora que nadie más debía escuchar en los silenciosos corredores de la fastuosa casa. De repente, la puerta se abrió con un sigilo inesperado, y la figura imponente de Alejandro Mendoza, el magnate automotriz, llenó el umbral. Su mirada, habitualmente fría y calculadora, se detuvo en la escena, congelada por la visión de su empleada arrodillada, abrazando a su hijo con una intimidad y un dolor que no lograba comprender. La expresión de Elena, una mezcla de culpa y amor desgarrador, lo impactó hasta la médula. «¿Elena? ¿Qué está pasando aquí?» Su voz, aunque intentaba sonar firme, denotaba una incipiente nota de alarma, un quiebre en su habitual compostura. Matías, al sentir la presencia de un tercero, intensificó su llanto, aferrándose aún más a Elena, como si ella fuera su único refugio en un mundo que de repente se había vuelto incomprensiblemente hostil. El empresario, acostumbrado a controlar cada faceta de su vida, sintió como una ola de desconcierto comenzaba a minar los cimientos de su perfecta realidad. Elena se irguió lentamente, su rostro surcado por las lágrimas y la desesperación, sin soltar a Matías. El bebé, con sus manitas aferradas a la blusa humilde de Elena, continuaba llorando, un llanto que perforaba el silencio tenso de la habitación. Alejandro observó la escena con una mezcla de perplejidad y creciente molestia. Nunca había visto a su empleada, siempre tan discreta y eficiente, en un estado de descontrol tan absoluto. Los murmullos de Elena, apenas audibles, resonaban en su mente. «Mi hijo, mi Matías». Esas palabras, cargadas de una emoción tan profunda y personal, no encajaban con la narrativa que él había construido para sí mismo sobre el origen del pequeño. Una punzada de inquietud, una sensación extraña que no había experimentado en años, comenzó a agitarse en su interior. Un presentimiento oscuro que amenazaba con desvelar algo que su mente se negaba a procesar. Alejandro, un hombre acostumbrado a que el dinero resolviera cualquier problema y a que la gente se plegara a su voluntad, observó a Elena con una nueva lente. Para él, ella era solo una pieza más en la impecable maquinaria de su mansión, una trabajadora de confianza, sí, pero nunca alguien que pudiera perturbar su orden establecido. ¿Puedes explicarme, Elena, por qué estás aquí en este estado y por qué el niño está tan alterado? Su voz, ahora más controlada pero con un filo de autoridad, exigía respuestas inmediatas. No entendía la intensidad de la conexión que acababa de presenciar. La veía como una insubordinación emocional, una ruptura del protocolo que regía sus dominios. La idea de que una empleada pudiera tener semejante apego, o siquiera pronunciar tales palabras sobre su hijo, le resultaba ofensiva, un desafío tácito a su autoridad inquebrantable. Elena sintió como el corazón le golpeaba en el pecho con la fuerza de un tambor de guerra. Las palabras de Alejandro, frías y autoritarias, eran como cuchillos que amenazaban con desgarrar el velo de su secreto. Matías, aún entre sus brazos, era su escudo y su condena. No podía hablar, no podía mentir, pero tampoco podía revelar la verdad que la asfixiaba desde hacía más de 1 año. El terror a perderlo todo, a que le arrebataran a su pequeño para siempre, se apoderó de ella, paralizándola. Sus ojos suplicantes se encontraron con la mirada inquisitiva de Alejandro, una mirada que no ofrecía consuelo, solo exigencia. ¿Cómo iba a explicar lo inexplicable? ¿Cómo iba a confesar que el niño
que él creía suyo por gestación subrogada era en realidad el fruto de su propio vientre, robado cruelmente al nacer. La mansión, con sus muros dorados, se convertía en una prisión para su alma atormentada. «Elena, te estoy esperando». «¿Qué significa eso de mi hijo?», Alejandro insistió, dando un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. La tensión en la habitación era palpable, casi eléctrica. «Sabes perfectamente que Matías llegó a esta casa por medio de un vientre de alquiler, un acuerdo que mi familia y yo gestionamos con el máximo cuidado. ¿A qué viene esta escena dramática? No tiene ningún sentido». Su tono era de incredulidad, de alguien que ve su realidad distorsionada por una fantasía ajena. Para él, la historia de Matías era clara, pulcra, comprada y pagada, sin complicaciones emocionales. La idea de que Elena pudiera desafiar esa narrativa con una declaración tan cargada de dolor le parecía absurda, casi una ofensa. La frialdad de su lógica chocaba violentamente con la desgarradora emoción que emanaba de Elena, haciendo que el ambiente se volviera insoportable. Elena apretó a Matías contra su pecho. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. El silencio se prolongó, un eco ensordecedor que amplificaba la impaciencia de Alejandro y el tormento de Elena. El pequeño, ajeno a la batalla silenciosa que se libraba a su alrededor, se acurrucó, buscando consuelo en el calor de la mujer que, para él, era su universo entero. Los ojos de Elena se posaron en la inocencia de su hijo, en sus rizos castaños y sus pequeñas manos. Era un recordatorio constante del amor inmenso que sentía y del terrible sacrificio que había hecho para tenerlo cerca, aunque fuera como una sombra, como una empleada. ¿Podría Alejandro, con su corazón de hielo y su mente pragmática, alguna vez comprender la profundidad de este vínculo, de esta maternidad robada? La sola idea de intentar explicárselo le provocaba un nudo en la garganta que le impedía articular palabra alguna. «Habla, Elena, no te quedes callada», exclamó Alejandro, su voz elevándose por primera vez, rompiendo el tenso silencio. Su paciencia se agotaba. «Esta situación es inaceptable. Necesito una explicación coherente, no este melodrama. ¿Acaso crees que puedes jugar con los sentimientos de una familia como la mía? ¿O que puedes inventar historias sobre Matías, que es mi hijo y de nadie más?» Cada palabra era una estocada, una afirmación de su poder y su verdad. Él no estaba preparado para la realidad, solo para la lógica fría y el control absoluto. Los salones dorados de su mansión, testigos silenciosos de la escena, parecían encogerse, confinando la angustia de Elena. La confrontación había comenzado, y lo que parecía un simple desborde emocional de una empleada estaba a punto de convertirse en la revelación de un secreto que sacudiría los cimientos de su mundo. La mirada de Alejandro se endureció, mientras el terror de Elena se hacía más palpable, casi como una niebla que envolvía la habitación. El corazón de la mujer latía desbocado, consciente de que cada segundo que pasaba, la verdad se acercaba a ser descubierta, una verdad que tenía el poder de destruirla o quizás de liberarla. Su garganta estaba seca, su voz, un hilo apenas audible que no lograba formarse. Matías, ajeno a la tormenta verbal que se desataba, se durmió contra su pecho, su pequeño aliento, un contraste cruel con el caos que lo rodeaba. Esta historia apenas comienza a revelar sus dolorosos matices, sus secretos más oscuros. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos, porque el destino de Elena y Matías pende de un hilo, y Alejandro está a punto de enfrentar una verdad que jamás imaginó. No te entiendo, Elena. ¿Estás bien? ¿Acaso necesitas ayuda profesional?, inquirió Alejandro, intentando racionalizar lo que sus ojos veían, lo que sus oídos escuchaban. Su mente buscaba una explicación lógica, una enfermedad, un desequilibrio, algo que no implicara un cuestionamiento directo a su realidad. La idea de que su empleada, una mujer a la que consideraba inofensiva, pudiera albergar un secreto de tal magnitud, le parecía una locura. Él creía en la ciencia, en los contratos, en el poder del dinero para moldear la vida a su antojo. La maternidad para él era una elección, una transacción, no un lazo de sangre que pudiera surgir de las sombras, mucho menos en su propia casa. La mansión, con su aire de perfección,
parecía ahora teñirse de una sombra de 1900. Inquietud, un presagio de que algo fundamental estaba a punto de romperse irrevocablemente. Elena, con Matías dormido en sus brazos, encontró una pizca de fuerza en el amor que sentía por él. No podía permitir que Alejandro la tildara de demente, no cuando la verdad era tan cruda y dolorosa. Cerró los ojos por un instante, reviviendo en su mente los momentos más oscuros de su vida, aquellos que la habían llevado a esta encrucijada, la promesa que le había hecho a su hijo al nacer, de protegerlo. A toda costa, resonaba en su alma. No era una manipuladora, ni una cazafortunas. Era una madre desesperada por el reconocimiento de su hijo, una mujer que había sido despojada de su maternidad con una crueldad inimaginable. La dignidad de su dolor, aunque oculta por el miedo, comenzaba a aflorar, dándole el valor para enfrentar al hombre que, sin saberlo, había sido parte de su mayor tragedia. Tu silencio, Elena, solo agrava la situación. Me obligas a pensar lo peor, sentenció Alejandro, su voz baja pero cargada de una amenaza implícita. Sus ojos escudriñaban cada gesto de Elena, buscando una fisura en su postura, una señal de engaño. El contraste entre la humildad de su vestimenta y la riqueza del entorno era más evidente que nunca. Una empleada, una mujer de origen modesto, en el centro de su lujosa vida, clamando una maternidad. ¿Era posible que hubiera una trama más oscura detrás de todo? Él, que se enorgullecía de su perspicacia, se sentía ahora como un ciego ante una verdad que se le escapaba entre los dedos. La imagen de Matías dormido en los brazos de Elena, tan ajeno a la tormenta que desataba su existencia, comenzaba a grabarse en su mente con una intensidad perturbadora, inyectando la primera duda real en su corazón. «Por favor, señor Mendoza», Elena logró balbucear, su voz ronca por el llanto y la tensión. «No es lo que parece. Pero las palabras se le atoraron en la garganta. La verdad era un muro insalvable, una confesión que implicaría demasiado, no solo para ella, sino también para el propio Alejandro y su familia. El peso del secreto, la carga de una maternidad negada, era insoportable. Había prometido guardar silencio, por la seguridad de Matías, por el temor a las represalias de quienes habían orquestado el engaño. Pero ahora, con Alejandro frente a ella, exigiendo respuestas, sentía cómo su promesa se desmoronaba. ¿Hasta cuándo podría soportar esta farsa, esta vida de sombras al lado de su propio hijo? El dolor era tan agudo que apenas le permitía respirar, consumiéndola desde lo más profundo de su ser, devorando su poca esperanza, que no es lo que parece. «Entonces dime qué es, Elena», la interrumpió Alejandro, su paciencia ya agotada. «Necesito saber qué demonios pasa por tu cabeza. ¿Por qué te atreves a decir que Matías es tu hijo cuando sabes perfectamente que vino al mundo por gestación subrogada? ¿Acaso crees que puedes jugar con una situación tan delicada? Habla ahora mismo, antes de que mi paciencia se agote del todo y tomemos medidas más drásticas». La amenaza era velada, pero clara. Para Alejandro, el vientre de alquiler había sido la solución perfecta a un problema de herencia, una forma de asegurar un heredero sin las complicaciones de una relación. La idea de que ese plan pudiera estar corrompido, socavado por la mujer que tenía frente a él, lo enfurecía profundamente, haciéndole sentir cómo su control sobre la situación se desvanecía rápidamente. Elena cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No puedo decirle», susurró, la voz apenas un hilo, casi inaudible. No era por ella misma, era por Matías. Revelar la verdad significaba desenterrar un complot familiar oscuro, una red de mentiras tejida por personas poderosas para asegurar el linaje Mendoza, a costa de su propia felicidad y la identidad de su hijo. Ella había sido una víctima de ese engranaje cruel, una pieza prescindible en un juego de poder y ambición. El recuerdo de aquel día en el hospital, cuando le arrebataron a su recién nacido, era una herida abierta que nunca sanaría. Como le explicaba a Alejandro que la historia que él conocía sobre el vientre de alquiler era una farsa, una tapadera para un robo mucho más cruel, orquestado por alguien cercano a él, era una verdad que podía destruir a toda su familia. «Pues vas a decirme, Elena, ahora mismo», tronó Alejandro,
golpeando ligeramente la mesita auxiliar, haciendo temblar los delicados adornos. Su rostro se había endurecido. La frialdad habitual de sus ojos ahora estaba teñida de una rabia contenida. Nadie en esta casa me desafía así, y menos aún con algo tan vital como mi hijo. No voy a tolerar que insinúes tonterías sobre Matías. Él es mío. Nació de un vientre que pagué y punto. No hay más historia. Si crees que puedes manipularme con este circo emocional, estás muy equivocada. Su incredulidad era total, su negación, absoluta. Para él, aceptar una verdad diferente era admitir una debilidad, una falla en su infalible control, y eso era algo que Alejandro Mendoza, el magnate, no estaba dispuesto a hacer bajo ninguna circunstancia, mucho menos ante una simple empleada. Pero él es parte de mí, señor Mendoza. Elena se atrevió a decir, su voz apenas audible, una súplica desesperada. Hay algo que usted no sabe, algo que le han ocultado, y yo he pagado el precio más alto por ese secreto. Sus ojos, llenos de lágrimas, se clavaron en los de Alejandro, buscando una mínima chispa de empatía, de comprensión, en ese hombre de hierro. La opulencia de la habitación, con sus cortinas de seda y sus muebles hechos a medida, se burlaba de la miseria de su situación. Ella, una empleada, tratando de convencer a un magnate de que su verdad comprada era una mentira. La injusticia de todo era tan abrumadora que apenas podía respirar. ¿Cómo podía explicarle el abismo que separaba su conocimiento del de él sin desatar un infierno que engulliría a todos, especialmente a su amado Matías? La mirada de Alejandro, antes escéptica y furiosa, se detuvo en la sinceridad del dolor de Elena, en la desesperación que reflejaban sus ojos. Había algo en su voz, en la intensidad de su ruego, que no encajaba con el perfil de una simple empleada o de una manipuladora. Una duda gélida comenzó a abrirse paso en su mente, una sospecha terrible que se negaba a aceptar, pero que, una vez plantada, era imposible de erradicar. ¿Y si ella decía la verdad? ¿Y si Matías no era lo que él creía? La imagen de Elena, arrodillada, susurrando, «Mi hijo, mi Matías», regresó con fuerza. La habitación, antes un refugio, se convirtió en el epicentro de un terremoto emocional que amenazaba con destrozar su vida perfecta. ¿Qué secreto tan devastador se ocultaba tras los muros de su propia mansión? ¿Y quiénes eran los verdaderos villanos de esta historia que apenas comenzaba a desvelarse? «Mi hijo, mi Matías», Elena murmuró entre lágrimas, susurrando el secreto que desgarraba su alma mientras abrazaba el pequeño cuerpo de un año, quien también lloraba desconsolado en sus brazos, ajeno a la tempestad que se cernía sobre ellos. La escena se desarrollaba en la habitación de Matías, un santuario de lujo infantil en la opulenta mansión Mendoza, donde cada juguete de diseñador y cada adorno de cuna contrastaba brutalmente con la pena auténtica que invadía a Elena. El aire, pesado con el aroma a talco de bebé y las flores frescas de los jardines inmaculados, se sentía sofocante para ella. Una mujer cuya vida entera se resumía en la lucha silenciosa por ocultar una verdad demoledora. Sus ojos, antes rebosantes de una bondad sincera, ahora reflejaban un terror primario, el miedo ineludible a perder la única luz que iluminaba su existencia, ese pequeño ser al que consideraba suyo. Cada sollozo de Matías era un eco de su propio sufrimiento, una melodía desgarradora que nadie más debía escuchar en los silenciosos corredores de la fastuosa casa. De repente, la puerta se abrió con un sigilo inesperado, y la figura imponente de Alejandro Mendoza, el magnate automotriz, llenó el umbral. Su mirada, habitualmente fría y calculadora, se detuvo en la escena, congelada por la visión de su empleada arrodillada, abrazando a su hijo con una intimidad y un dolor que no lograba comprender. La expresión de Elena, una mezcla de culpa y amor desgarrador, lo impactó hasta la médula. «¿Elena? ¿Qué está pasando aquí?» Su voz, aunque intentaba sonar firme, denotaba una incipiente nota de alarma, un quiebre en su habitual compostura. Matías, al sentir la presencia de un tercero, intensificó su llanto, aferrándose aún más a Elena, como si ella fuera su único refugio en un mundo que de repente se había vuelto incomprensiblemente hostil. El empresario, acostumbrado a controlar cada faceta de su vida,
Sintió cómo una ola de desconcierto comenzaba a minar los cimientos de su perfecta realidad. Elena se irguió lentamente, su rostro surcado por las lágrimas y la desesperación, sin soltar a Matías. El bebé, con sus manitas aferradas a la blusa humilde de Elena, continuaba llorando, un llanto que perforaba el silencio tenso de la habitación. Alejandro observó la escena con una mezcla de perplejidad y creciente molestia. Nunca había visto a su empleada, siempre tan discreta y eficiente, en un estado de descontrol tan absoluto. Los murmullos de Elena, apenas audibles, resonaban en su mente. Mi hijo, mi Matías. Esas palabras, cargadas de una emoción tan profunda y personal, no encajaban con la narrativa que él había construido para sí mismo sobre el origen del pequeño. Una punzada de inquietud, una sensación extraña que no había experimentado en años, comenzó a agitarse en su interior. Un presentimiento oscuro que amenazaba con desvelar algo que su mente se negaba a procesar. Alejandro, un hombre acostumbrado a que el dinero resolviera cualquier problema y a que la gente se plegara a su voluntad, observó a Elena con una nueva lente. Para él, ella era solo una pieza más en la impecable maquinaria de su mansión, una trabajadora de confianza, sí, pero nunca alguien que pudiera perturbar su orden establecido. ¿Puedes explicarme, Elena, por qué estás aquí en este estado? ¿Y por qué el niño está tan alterado? Su voz, ahora más controlada pero con un filo de autoridad, exigía respuestas inmediatas. No entendía la intensidad de la conexión que acababa de presenciar. La veía como una insubordinación emocional, una ruptura del protocolo que regía sus dominios. La idea de que una empleada pudiera tener semejante apego, o siquiera pronunciar tales palabras sobre su hijo, le resultaba ofensiva, un desafío tácito a su autoridad inquebrantable. Elena sintió cómo el corazón le golpeaba en el pecho con la fuerza de un tambor de guerra. Las palabras de Alejandro, frías y autoritarias, eran como cuchillos que amenazaban con desgarrar el velo de su secreto. Matías, aún entre sus brazos, era su escudo y su condena. No podía hablar, no podía mentir, pero tampoco podía revelar la verdad que la asfixiaba desde hacía más de un año. El terror a perderlo todo, a que le arrebataran a su pequeño para siempre, se apoderó de ella, paralizándola. Sus ojos suplicantes se encontraron con la mirada inquisitiva de Alejandro, una mirada que no ofrecía consuelo, solo exigencia. ¿Cómo iba a explicar lo inexplicable? ¿Cómo iba a confesar que el niño que él creía suyo por gestación subrogada era en realidad el fruto de su propio vientre, robado cruelmente al nacer? La mansión, con sus muros dorados, se convertía en una prisión para su alma atormentada. Elena, te estoy esperando. ¿Qué significa eso de mi hijo? Alejandro insistió, dando un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. La tensión en la habitación era palpable, casi eléctrica. Sabes perfectamente que Matías llegó a esta casa por medio de un vientre de alquiler, un acuerdo que mi familia y yo gestionamos con el máximo cuidado. ¿A qué viene esta escena dramática? No tiene ningún sentido. Su tono era de incredulidad, de alguien que ve su realidad distorsionada por una fantasía ajena. Para él, la historia de Matías era clara, pulcra, comprada y pagada, sin complicaciones emocionales. La idea de que Elena pudiera desafiar esa narrativa con una declaración tan cargada de dolor le parecía absurda, casi una ofensa. La frialdad de su lógica chocaba violentamente con la desgarradora emoción que emanaba de Elena, haciendo que el ambiente se volviera insoportable. Elena apretó a Matías contra su pecho. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. El silencio se prolongó, un eco ensordecedor que amplificaba la impaciencia de Alejandro y el tormento de Elena. El pequeño, ajeno a la batalla silenciosa que se libraba a su alrededor, se acurrucó, buscando consuelo en el calor de la mujer que, para él, era su universo entero. Los ojos de Elena se posaron en la inocencia de su hijo, en sus rizos castaños y sus pequeñas manos. Era un recordatorio constante del amor inmenso que sentía y del terrible sacrificio que había hecho para tenerlo cerca, aunque fuera como una sombra, como una empleada. ¿Podría Alejandro, con su corazón de hielo y su mente pragmática, alguna vez comprender la profundidad de este vínculo, de esta maternidad robada? La sola idea de intentar explicárselo le provocaba un nudo en la garganta que le impedía articular palabra alguna. «Habla, Elena,
No te quedes callada, exclamó Alejandro, su voz elevándose por primera vez, rompiendo el tenso silencio. Su paciencia se agotaba. Esta situación es inaceptable. Necesito una explicación coherente, no este melodrama. ¿Acaso crees que puedes jugar con los sentimientos de una familia como la mía? ¿O que puedes inventar historias sobre Matías, que es mi hijo, y de nadie más? Cada palabra era una estocada, una afirmación de su poder y su verdad. Él no estaba preparado para la realidad, solo para la lógica fría y el control absoluto. Los salones dorados de su mansión, testigos silenciosos de la escena, parecían encogerse, confinando la angustia de Elena. La confrontación había comenzado, y lo que parecía un simple desborde emocional de una empleada estaba a punto de convertirse en la revelación de un secreto que sacudiría los cimientos de su mundo. La mirada de Alejandro se endureció, mientras el terror de Elena se hacía más palpable, casi como una niebla que envolvía la habitación. El corazón de la mujer latía desbocado, consciente de que cada segundo que pasaba, la verdad se acercaba a ser descubierta, una verdad que tenía el poder de destruirla o, quizás, de liberarla. Su garganta estaba seca, su voz, un hilo apenas audible que no lograba formarse. Matías, ajeno a la tormenta verbal que se desataba, se durmió contra su pecho, su pequeño aliento, un contraste cruel con el caos que lo rodeaba. Esta historia apenas comienza a revelar sus dolorosos matices, sus secretos más oscuros. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos, porque el destino de Elena y Matías pende de un hilo, y Alejandro está a punto de enfrentar una verdad que jamás imaginó. No te entiendo, Elena. ¿Estás bien? ¿Acaso necesitas ayuda profesional?, inquirió Alejandro, intentando racionalizar lo que sus ojos veían, lo que sus oídos escuchaban. Su mente buscaba una explicación lógica, una enfermedad, un desequilibrio, algo que no implicara un cuestionamiento directo a su realidad. La idea de que su empleada, una mujer a la que consideraba inofensiva, pudiera albergar un secreto de tal magnitud le parecía una locura. Él creía en la ciencia, en los contratos, en el poder del dinero para moldear la vida a su antojo. La maternidad, para él, era una elección, una transacción, no un lazo de sangre que pudiera surgir de las sombras, mucho menos en su propia casa. La mansión, con su aire de perfección, parecía ahora teñirse de una sombra de inquietud, un presagio de que algo fundamental estaba a punto de romperse irrevocablemente. Elena, con Matías dormido en sus brazos, encontró una pizca de fuerza en el amor que sentía por él. No podía permitir que Alejandro la tildara de demente, no cuando la verdad era tan cruda y dolorosa. Cerró los ojos por un instante, reviviendo en su mente los momentos más oscuros de su vida, aquellos que la habían llevado a esta encrucijada. La promesa que le había hecho a su hijo al nacer, de protegerlo a toda costa, resonaba en su alma. No era una manipuladora, ni una cazafortunas. Era una madre desesperada por el reconocimiento de su hijo, una mujer que había sido despojada de su maternidad con una crueldad inimaginable. La dignidad de su dolor, aunque oculta por el miedo, comenzaba a aflorar, dándole el valor para enfrentar al hombre que, sin saberlo, había sido parte de su mayor tragedia. Tu silencio, Elena, solo agrava la situación. Me obligas a pensar lo peor, sentenció Alejandro, su voz baja pero cargada de una amenaza implícita. Sus ojos escudriñaban cada gesto de Elena, buscando una fisura en su postura, una señal de engaño. El contraste entre la humildad de su vestimenta y la riqueza del entorno era más evidente que nunca. Una empleada, una mujer de origen modesto, en el centro de su lujosa vida, clamando una maternidad. ¿Era posible que hubiera una trama más oscura detrás de todo? Él, que se enorgullecía de su perspicacia, se sentía ahora como un ciego ante una verdad que se le escapaba entre los dedos. La imagen de Matías dormido en los brazos de Elena, tan ajeno a la tormenta que desataba su existencia, comenzaba a grabarse en su mente con una intensidad perturbadora, inyectando la primera duda real en su corazón. Por favor, señor Mendoza. Elena logró balbucear, su voz ronca por el llanto y la tensión. No es lo que parece. Pero las palabras se le atoraron en la garganta. La verdad era un muro insalvable, una confesión que implicaría demasiado, no solo para ella,
sino también para el propio Alejandro y su familia. El peso del secreto, la carga de una maternidad negada, era insoportable. Había prometido guardar silencio, por la seguridad de Matías, por el temor a las represalias de quienes habían orquestado el engaño. Pero ahora, con Alejandro frente a ella, exigiendo respuestas, sentía como su promesa se desmoronaba. ¿Hasta cuándo podría soportar esta farsa? Esta vida de sombras al lado de su propio hijo. El dolor era tan agudo que apenas le permitía respirar, consumiéndola desde lo más profundo de su ser, devorando su poca esperanza. ¿Qué? ¿No es lo que parece? Entonces dime qué es, Elena. La interrumpió Alejandro, su paciencia ya agotada. Necesito saber qué demonios pasa por tu cabeza. ¿Por qué te atreves a decir que Matías es tu hijo cuando sabes perfectamente que vino al mundo por gestación subrogada? ¿Acaso crees que puedes jugar con una situación tan delicada? Habla ahora mismo, antes de que mi paciencia se agote del todo y tomemos medidas más drásticas. La amenaza era velada, pero clara. Para Alejandro, el vientre de Mienodesnun alquiler había sido la solución perfecta a un problema de herencia, una forma de asegurar un heredero sin las complicaciones de una relación. La idea de que ese plan pudiera estar corrompido, socavado por la mujer que tenía frente a él, lo enfurecía profundamente, haciéndole sentir cómo su control sobre la situación se desvanecía rápidamente. Elena cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No puedo decirle, susurró, la voz apenas un hilo, casi inaudible. No era por ella misma, era por Matías. Revelar la verdad significaba desenterrar un complot familiar oscuro, una red de mentiras tejida por personas poderosas para asegurar el linaje Mendoza, a costa de su propia felicidad y la identidad de su hijo. Ella había sido una víctima de ese engranaje cruel, una pieza imprescindible en un juego de poder y ambición. El recuerdo de aquel día en el hospital, cuando le arrebataron a su recién nacido, era una herida abierta que nunca sanaría. ¿Cómo le explicaba a Binunsino Alejandro que la historia que él conocía sobre el vientre de alquiler era una farsa, una tapadera para un robo mucho más cruel, orquestado por alguien cercano a él? Era una verdad que podía destruir a toda su familia. Pues vas a decirme, Elena, ahora mismo, tronó Alejandro, golpeando ligeramente la mesita auxiliar, haciendo temblar los delicados adornos. Su rostro se había endurecido. La frialdad habitual de sus ojos ahora estaba teñida de una rabia contenida. Nadie en esta casa me desafía. Así, y menos aún con algo tan vital como mi hijo. No voy a tolerar que insinúes tonterías sobre Matías. Él es mío. Nació de un vientre que pagué, y punto. No hay más historia. Si crees que puedes manipularme con este circo emocional, estás muy equivocada. Su incredulidad era total, su negación, absoluta. Para él, aceptar una verdad diferente era admitir una debilidad, una falla en su infalible control. Y eso era algo que Alejandro Mendoza, el magnate, no estaba dispuesto a hacer bajo ninguna circunstancia, mucho menos ante una simple empleada. Pero él es parte de mí, señor Mendoza. Elena se atrevió a decir, su voz apenas audible, una súplica desesperada. Hay algo que usted no sabe, algo que le han ocultado, y yo he pagado el precio más alto por ese secreto. Sus ojos, llenos de lágrimas, se clavaron en los de Alejandro, buscando una mínima chispa de empatía, de comprensión, en ese hombre de hierro. La opulencia de la habitación, con sus cortinas de seda y sus muebles, hechos a medida, se burlaba de la miseria de su situación. Ella, una empleada, tratando de convencer a un magnate de que su verdad comprada era una mentira. La injusticia de todo era tan abrumadora que apenas podía respirar. ¿Cómo podía explicarle el abismo que separaba su conocimiento del de él sin desatar un infierno que engulliría a todos, especialmente a su amado Matías? La mirada de Alejandro, antes escéptica y furiosa, se detuvo en la sinceridad del dolor de Elena, en la desesperación que reflejaban sus ojos. Había algo en su voz, en la intensidad de su ruego, que no encajaba con el perfil de una simple empleada o de una manipuladora. Una duda gélida comenzó a abrirse paso en su mente, una sospecha terrible que se negaba a aceptar, pero que, una vez plantada, era imposible de erradicar. ¿Y si ella decía la verdad? ¿Y si Matías no era lo que él creía? La imagen de Elena, arrodillada, susurrando,
Mi hijo, mi Matías, regresó con fuerza. La habitación, antes un refugio, se convirtió en el epicentro de un terremoto emocional que amenazaba con destrozar su vida perfecta. ¿Qué secreto tan devastador se ocultaba tras los muros de su propia mansión? ¿Y quiénes eran los verdaderos villanos de esta historia que apenas comenzaba a desvelarse? Alejandro, aturdido por la confesión apenas susurrada, retrocedió un paso, el eco de «mi hijo, mi Matías», resonando en cada fibra de su ser. Su mente, acostumbrada a la lógica implacable de los negocios, luchaba por encajar esas palabras con la realidad que él había construido meticulosamente. «Esto es una locura, Elena», siseó, su voz apenas audible, un murmullo de incredulidad mezclado con una punzada de miedo. «No puedes estar hablando en serio. Matías es mi hijo. Punto. Es el resultado de un proceso legal y costoso, planificado al detalle». Su mirada, antes fría y calculadora, ahora mostraba un atisbo de confusión, un resquicio en su armadura de autosuficiencia que Elena no había visto jamás. La mansión, testigo de innumerables dramas, parecía contener el aliento ante la tormenta inminente que se desataba en uno de sus opulentos rincones, marcando el inicio de un camino sin retorno para ambos. Elena, con Matías aún dormido en sus brazos, sintió cómo el corazón se le encogía. Cada palabra de Alejandro era un recordatorio de la abismal diferencia que los separaba, no solo en fortuna, sino en la comprensión de la verdad. Yo lo sé, señor Mendoza», logró decir, su voz quebrada, sus ojos fijos en el rostro de su jefe, buscando desesperadamente un atisbo de compasión. «Pero hay piezas que no encajan, hay un error, una terrible mentira que nos han contado a ambos». La fragilidad de su voz contrastaba con la inmensidad de la verdad que intentaba comunicar, una verdad que desmantelaría la narrativa perfecta de Alejandro y expondría la podredumbre detrás de los muros de esa familia. ¿Cómo podía convencerlo de una realidad que desafiaba todo lo que él creía saber y todo lo que el dinero podía comprar? Alejandro se irguió, recuperando parte de su habitual aplomo, aunque la semilla de la duda ya estaba sembrada. «¿Un error, dices? ¿Y quién crees que ha cometido ese error, Elena? ¿Los abogados que contraté? ¿Las clínicas de prestigio? ¿O acaso eres tú, intentando urdir una historia fantasiosa para...? ¿Para qué, Elena? ¿Para conseguir algo de mí, de mi fortuna?» La acusación, aunque no explícita, flotaba en el aire, hiriente y llena de desconfianza. El magnate no concebía otra motivación que el interés económico, incapaz de ver el amor desesperado que impulsaba a Elena. Matías, ajeno, se movió inquieto, como si presintiera la tensión que envolvía a los dos adultos, a su verdadera madre y al hombre que lo creía su padre. La riqueza de la habitación, con su silencio opulento, amplificaba la cruda aspereza de las palabras de Alejandro. Un cruel contraste. Elena no pudo evitar que las lágrimas volvieran a brotar. «No, señor, yo no quiero su dinero», afirmó con una dignidad inesperada, su voz ahora un poco más firme. «Solo quiero la verdad, y quiero a mi hijo». Sus últimas palabras, pronunciadas con una intensidad desgarradora, eran una declaración de guerra, un desafío a la autoridad de Alejandro. Él la miró con asombro. No esperaba esa resistencia, esa fuerza en una mujer que había considerado tan frágil. La idea de que su dinero no pudiera resolver este problema, de que existiera algo más valioso que su fortuna, era un concepto ajeno a su mundo. «Estás cometiendo un error muy grave, Elena», sentenció Alejandro. «Te arrepentirás de esto. Estás jugando con fuego». Alejandro, sin responder, se giró bruscamente y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí con un golpe sordo que resonó en el silencio. Su mente era un torbellino de pensamientos. La imagen de Elena, la mujer discreta y eficiente que siempre había sido, transformada en una figura trágica clamando por un hijo, no le abandonaba. «Mi hijo», había dicho. ¿Era posible? ¿Podría haber una verdad tan monstruosa ocultándose en las sombras de su vida perfectamente orquestada? Necesitaba respuestas, no para creer en Elena, sino para refutarla, para proteger la impecable reputación de su familia y la integridad de su linaje. Su primera parada sería el archivo de la empresa, para revisar cada contrato, cada documento relacionado con la gestación subrogada de Matías, buscando cualquier indicio,
cualquier anomalía que pudiera desmentir aquella absurda pretensión. Mientras tanto, Elena se quedó sola con Matías, el eco de la confrontación aún vibrando en el aire. Suspiró profundamente, un alivio momentáneo al ver que Alejandro se había ido, pero sabiendo que esto era solo el principio. Había dicho, mi hijo, en voz alta, y esa verdad, una vez pronunciada, no podía volver a encerrarse. Se acercó a la cuna, depositó con delicadeza a Matías y le acarició la frente. Perdóname, mi amor, susurró, sus ojos llenos de una mezcla de amor y terror. Te he puesto en peligro, pero no puedo seguir callando. No puedo vivir un día más sin que sepas quién soy para ti. Su voz se quebró, la impotencia la invadía, consciente de que estaba sola contra el poder de los Mendoza, contra un secreto que había sido guardado con saña, para asegurar un futuro que no le pertenecía. En su despacho, Alejandro repasaba los documentos con una furia contenida. Contratos blindados, firmas de abogados, informes médicos. Todo parecía en orden, impecable, como correspondía a una operación de su magnitud. Es una locura, murmuró, intentando convencerse. Pero había algo, una nota a pie de página, una cláusula sobre la confidencialidad de la madre gestante que le pareció excesivamente restrictiva, inusual incluso para estos casos. ¿Por qué tanto secretismo? Recordaba vagamente la prisa con la que todo se había gestionado, el énfasis en la discreción por parte de su propia hermana, Camila, quien había sido la principal impulsora de la gestación subrogada tras años de frustrados intentos. Una punzada de inquietud, sutil pero persistente, comenzaba a corroer su confianza en la solidez de su verdad. Camila, se dijo Alejandro, marcando el número de su hermana. Necesito hablar contigo, ahora mismo, sobre Matías. La voz al otro lado de la línea, la de Camila, era tan elegante como siempre, pero con un matiz de impaciencia. Alejandro, estoy en plena preparación para la cena benéfica. No puede esperar. Sabes lo importante que es mantener nuestra imagen. Él la interrumpió tajantemente. No puede esperar. Esto es más importante que cualquier cena. Quiero saber todos los detalles de la gestación subrogada, cada uno de ellos, y quiero ver el expediente completo de la madre, sin secretos. El tono de su hermano era inusualmente grave, y Camila, a pesar de su orgullo, sintió un escalofrío. Sabía que Alejandro, cuando se proponía algo, no se detenía ante nada, y su inquebrantable determinación era un rasgo familiar que siempre la había intimidado. Horas más tarde, Camila llegó a la mansión, su semblante tenso. No sé qué mosca te ha picado, Alejandro, dijo, cruzándose de brazos. Ya te di todos los informes en su momento. Fue un proceso confidencial, como sabes. La mujer era una donante de óvulos y gestante. Se le pagó generosamente para que desapareciera de nuestras vidas y no causara problemas. ¿Qué más quieres saber? Su tono era irritado, pero Alejandro, con su mirada de acero, notó una ligera vacilación, un brillo evasivo en sus ojos que no pasó desapercibido. La mención de la donante de óvulos y gestante le pareció extraña. Los acuerdos de gestación suelen separar esos roles. Una minúscula pieza, pero una pieza al fin y al cabo que no encajaba del todo en el rompecabezas que Elena había comenzado a armar en su mente. Quiero los detalles exactos del parto, exigió Alejandro, ignorando su irritación. El nombre de la clínica, los médicos, los documentos originales, absolutamente todo. Y quiero saber quién fue el lius intermediario. Cada persona involucrada. Camila palideció ligeramente. Alejandro, esto es innecesario. Los abogados se encargaron de todo. Es un proceso muy delicado, con muchos implicados para proteger la privacidad. Su resistencia solo avivó la sospecha de Alejandro. ¿Privacidad o secretismo, Camila?, inquirió, su voz cortante como un látigo. No te atrevas a ocultarme nada. Esto es sobre mi hijo. Y si descubro que alguien ha manipulado la verdad, te juro que lo pagarás muy caro. No me importa quién sea. La tensión entre los hermanos era palpable. Un choque de voluntades donde la verdad de Matías era el campo de batalla. Mientras tanto, Elena realizaba sus tareas en la mansión, cada movimiento observado con una mezcla de curiosidad y desdén por parte del resto del personal. Los chismes ya habían empezado a circular, pequeños susurros en los pasillos sobre su extraño comportamiento y la tensión con el señor Alejandro. Ella lo sentía, esas miradas furtivas,
Esos silencios, incómodos, pero su mente estaba en Matías, en el amor que la impulsaba. Se recordó la promesa que le hizo al niño. Nunca más te dejaré solo, mi amor. Esa promesa era su combustible, su razón para seguir adelante, a pesar del miedo que la atenazaba. ¿Cómo podría enfrentarse a un imperio familiar como los Mendoza, cuando todo lo que tenía era su palabra y un corazón destrozado? La opulencia de la mansión se sentía cada vez más como una jaula dorada, aprisionando su alma. Esa misma tarde, el esperado enfrentamiento se produjo. Alejandro llamó a Elena a su despacho, un lugar de imponente poder. Elena, he investigado. No hay rastro de irregularidades en los documentos, dijo, su voz dura, sentenciando. Tu historia es infundada. Es una fantasía, pero te voy a dar una oportunidad. Entiendo que puedas tener problemas, quizás de índole emocional. Te ofrezco una suma generosa para que te marches y olvides todo esto. Renuncia a cualquier pretensión. Desaparece de nuestras vidas. El cheque estaba sobre la mesa, una cifra que superaba todo lo que Elena había imaginado. Era la primera mini humillación, íntima y cruel, un ataque directo a su dignidad, intentando comprar su silencio, su maternidad, su esencia. Los ojos de Elena se negaron a mirar el cheque, solo a él. ¿Cree que mi amor por mi hijo tiene un precio, señor Mendoza?, preguntó Elena, su voz baja pero llena de una furia contenida. Me está insultando. No me voy a ir. No voy a renunciar a Matías. Usted no puede comprar la verdad, ni puede comprar el amor de una madre. La declaración resonó en el lujoso despacho, desafiando la autoridad de Alejandro de una manera que nadie se había atrevido. Él la miró con asombro. No esperaba esa resistencia, esa fuerza en una mujer que había considerado tan frágil. La idea de que su dinero no pudiera resolver este problema, de que existiera algo más valioso que su fortuna, era un concepto ajeno a su mundo. Estás cometiendo un error muy grave, Elena, sentenció. Alejandro, te arrepentirás de esto. Estás jugando con fuego. Alejandro, con una mezcla de frustración y un atisbo de algo más, algo parecido a la fascinación por la inquebrantable resolución de Elena, la despidió de su despacho. Pero las palabras de ella se quedaron grabadas en su mente. Usted no puede comprar la verdad. Esa noche, sin poder dormir, Alejandro se levantó y se dirigió a la biblioteca. Necesitaba entender. Comenzó a buscar artículos sobre gestación subrogada, sobre casos de fraude, sobre la legalidad de los procesos. Cuanto más leía, más se daba cuenta de lo complejo y, a veces, oscuro que podía ser el mundo de la reproducción asistida. Y una frase de un antiguo artículo le llamó la atención. La verdad biológica siempre encuentra un camino para salir a la luz, a menudo por los medios más inesperados. Un escalofrío le recorrió la espalda. Al día siguiente, Alejandro citó a sus abogados de mayor confianza, aquellos que no habían estado implicados en el proceso inicial. Necesito que investiguen a fondo el caso de Matías. No quiero que se escape ningún detalle. Quiero nombres, fechas, procedimientos, y quiero que busquen cualquier anomalía, cualquier inconsistencia en los expedientes. Su orden era clara, su tono, inconfundible, y quiero que lo hagan con la máxima discreción. No quiero que esto se filtre a la prensa. Los abogados, acostumbrados a la determinación de Alejandro, asintieron, sabiendo que se enfrentaban a un caso delicado que amenazaba con sacudir los cimientos del Imperio Mendoza. La maquinaria de la verdad, impulsada por la duda de Alejandro y la fe de Elena, había empezado a moverse, lenta pero implacablemente, hacia una revelación que nadie esperaba. Mientras tanto, Elena encontró un momento de respiro cerca de la piscina, observando a Matías jugar con sus juguetes de lujo. El niño reía, ajeno a la tempestad que se cernía sobre sus cabezas. En ese instante, una de las sirvientas de mayor edad, doña Carmen, se acercó a ella, con una mirada de preocupación. Elena, hija, sé que algo grave te pasa, susurró. He oído rumores. No te fíes de nadie aquí, ni siquiera de la familia del señor Mendoza. He visto muchas cosas en esta casa a lo largo de los años. Los secretos son venenosos. La advertencia de doña Carmen, una mujer con décadas de servicio en la mansión, resonó en Elena como una señal. Quizás no estaba tan sola como creía. La compasión en los ojos de la anciana le dio una pizca de esperanza. Una pequeña luz en 1900. La oscuridad que la rodeaba
Los días se convirtieron en semanas. Alejandro esperaba los informes de sus abogados con una impaciencia creciente. La vida en la mansión se había vuelto tensa. Elena, aunque seguía con sus tareas, notaba las miradas hostiles de Camila, que había comenzado a visitarlos con más frecuencia, siempre con una sonrisa forzada y comentarios punzantes. «Qué dedicada eres, Elena», le había dicho un día. «Casi pareces la madre del niño con tanto apego». La ironía era cruel. Una mini humillación constante, un recordatorio de su rol, de su lugar. Elena apretaba los dientes, conteniendo el impulso de gritar la verdad, sabiendo que aún no era el momento, que necesitaba pruebas irrefutables. Pero ¿cuánto tiempo podría soportar esa tortura emocional, ese baile de máscaras en el que se había convertido su existencia? Un día, mientras Elena limpiaba el antiguo despacho de la abuela Mendoza, encontró un álbum de fotos empolvado. Al abrirlo, sus ojos se posaron en una foto de una mujer joven con un bebé recién nacido en brazos, una escena que le resultó extrañamente familiar. La fecha en el reverso, apenas legible, era de hacía casi 30 años. Pero lo que la dejó helada fue la expresión de la mujer en la foto, una mezcla de amor y profunda tristeza, idéntica a la que ella misma sentía cada día por Matías. Era una pista sutil, un eco del pasado que sugería que los Mendoza no eran ajenos a los secretos familiares, a las verdades ocultas detrás de su fachada de perfección. ¿Acaso esta foto era el eslabón perdido, la llave para comprender la verdad detrás del nacimiento de su propio hijo? Los abogados de Alejandro finalmente entregaron sus primeros hallazgos. Había algo, no una prueba contundente, pero sí una serie de inconsistencias. La clínica que figuraba en los papeles de gestación subrogada tenía un historial de cambios de nombre y propietarios, un rastro difícil de seguir. Además, el expediente de la madre gestante era extrañamente escaso, con información mínima y sin ninguna foto, algo altamente inusual. «Hay lagunas, señor Mendoza», explicó el abogado, «agujeros que no nos gustan. Parece que alguien se esforzó mucho en borrar ciertas huellas». Alejandro sintió un escalofrío. La certeza en su voz, la profesionalidad de sus abogados, comenzó a desmantelar su muro de negación. Elena no era una fabuladora. Había algo, un secreto que su propia familia le había ocultado. Esa misma semana, la calma se rompió. Una nota en una revista de 1960. Chismes de baja estofa, con un titular sensacionalista, insinuaba: un escándalo en la mansión Mendoza. ¿El magnate y su empleada? Aunque no mencionaba nombres, las descripciones eran inconfundibles. La prensa amarillista, como buitres, comenzó a merodear por los alrededores de la mansión, con cámaras y micrófonos, ávida de detalles sobre el escándalo del millonario y su empleada. La primera etapa del conflicto externo había comenzado, y el cerco mediático se estrechaba alrededor de la perfecta vida de Alejandro. La filtración, sin duda orquestada por alguien que quería desestabilizarlo, quizás su hermana Camila, lo llevó a tomar medidas drásticas, pero también aceleró su búsqueda de la verdad. La noticia llegó al consejo directivo de la empresa de Alejandro como una bomba. Las llamadas no tardaron en llegar, exigiendo una solución rápida y discreta que silenciara el escándalo a toda costa. «Tu reputación está en juego, Alejandro», le advirtió uno de los viejos consejeros. «Y con ella, la estabilidad de la empresa. Necesitas controlar esta situación de inmediato». La presión era inmensa, no solo personal, sino profesional. Alejandro se sentía acorralado, la ira lo invadió, pero también la vergüenza. ¿Cómo había permitido que su vida, tan controlada, se desmoronara de esta manera? Y, más importante, ¿quién había orquestado todo esto? ¿Quién había traicionado su confianza y la de Matías? La verdad, aunque todavía velada, se convertía en una obsesión. Camila, aprovechando el caos, apareció en la mansión, ofreciendo apoyo, pero con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te lo dije, Alejandro, esa mujer es una oportunista», comentó, refiriéndose a Elena. «Siempre supe que no era de fiar. Ahora mira lo que ha hecho. Ha puesto en peligro tu nombre, el nombre de la familia». Sus palabras eran como dardos envenenados, buscando desviar la atención de sus propias acciones, de su implicación en el engaño. Elena escuchó los comentarios de Camila desde la cocina, sintiendo cómo la ira se mezclaba con la impotencia.
Era fácil para ellos, los ricos y poderosos, señalar y culpar, mientras la verdadera víctima, ella, luchaba por ser escuchada, por hacer valer su dolor y su maternidad negada, en un mundo que prefería mirar hacia otro lado. «No te precipites, Camila», replicó Alejandro, su voz fría. «Mis abogados están investigando. Hay cosas que no me cuadran». La mención de los abogados hizo que Camila se pusiera tensa. «Pero, ¿qué vas a encontrar?» «Unas cuantas mentiras de una empleada desesperada. Esa mujer solo quiere aprovecharse de tu buena fe». Su insistencia en desviar la atención de la investigación de los abogados y en atacar a Elena era una señal de alarma para Alejandro. Camila estaba demasiado a la defensiva, demasiado ansiosa por pintar a Elena como la villana. La intuición de Alejandro, pulida por años de tratos empresariales, le decía que había algo más, una pieza clave que su hermana estaba ocultando, un eslabón oscuro en la cadena de eventos que llevó a Matías a su hogar. Elena, mientras tanto, se había acercado más a doña Carmen. La anciana, con la sabiduría que dan los años, le había contado historias de la familia Mendoza, de un viejo secreto relacionado con una joven sirvienta y un bebé. Hace mucho tiempo. «Esta casa está llena de fantasmas, mi niña», le había dicho. «Y la historia se repite. No seas tonta. Si tienes pruebas, úsalas. Si no, nadie te va a creer». Las palabras de doña Carmen resonaron en Elena. ¿Pruebas? ¿Cómo podía conseguir pruebas cuando todo estaba tan bien orquestado? El álbum de fotos de la abuela Mendoza, esa foto de la mujer triste con el bebé, se convirtió en una obsesión, la esperanza de una conexión, una verdad silenciada que, quizás, podía salir a la luz después de tantos años. Los días transcurrieron en una vorágine de llamadas de la prensa y reuniones con el consejo directivo. Alejandro, agobiado, sentía cómo su vida se descontrolaba. «Necesito algo contundente». «Abogados», exigió. «Algo que desmienta o confirme la versión de Elena. No puedo seguir así». Uno de los abogados, con un semblante serio, le entregó una carpeta. «Hemos localizado a una antigua enfermera de la clínica donde se realizó el parto. Se jubiló hace unos meses. Al principio se negaba a hablar, pero con la promesa de protección y una pequeña recompensa, accedió. Dice tener un video». Alejandro sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Un video. Esa era la verdad, documentada, que necesitaba, el golpe de efecto que podía cambiarlo todo, para bien o para mal. La noticia del posible video era un rayo de esperanza y, al mismo tiempo, una fuente de terror para Alejandro. ¿Qué revelaría ese video? ¿Confirmaría las sospechas que había intentado reprimir? ¿O desmentiría las acusaciones de Elena de una vez por todas? No había vuelta atrás. La decisión estaba tomada. Se reuniría con la enfermera en secreto, fuera de la mansión, para evitar filtraciones y controlar la información. El mundo de Alejandro estaba a punto de colapsar o de reajustarse a una nueva e incómoda verdad. Su imagen, su reputación, la estabilidad de su imperio, todo pendía de un hilo, de lo que un pequeño archivo digital pudiera revelar. La incertidumbre lo consumía, una sensación a la que no estaba acostumbrado. Mientras tanto, la presión social aumentaba. La cena benéfica anual de la alta sociedad, un evento clave para la Fundación Mendoza, estaba a la vuelta de la esquina. Camila, con su sonrisa de hiena, se aseguró de que Elena fuera invitada para ayudar en el servicio. «Es importante que mantengamos las apariencias, Elena», le había dicho con un tono gélido, «y que demuestres tu lealtad a la familia. Además, así verás cómo se mueven las cosas en el mundo al que nunca pertenecerás». Era una clara estratagema para humillarla públicamente, para mostrarle su lugar, para que todos los asistentes pudieran ver a la empleada problemática en su rol de servidumbre. Un ataque a su dignidad en el escenario de la opulencia. Elena tragó saliva. Sabía lo que le esperaba. Llegó la noche de la gala. La mansión Mendoza resplandecía con luces y lujo. Elena, vestida con el uniforme del servicio, se movía entre los invitados, sirviendo copas, su corazón martilleando en el pecho. Las miradas de algunos invitados, llenas de curiosidad mal disimulada, la seguían. Los cuchicheos sobre el escándalo eran audibles. De repente, Camila se le acercó, con una copa de champán en la mano, su rostro maquillado con una sonrisa sarcástica. La segunda mini humillación estaba a punto de ocurrir frente a toda la alta sociedad.
Un ataque a su honor que la dejaría expuesta y vulnerable. El aire se volvió denso. La música, una melodía cruel que acompañaba el drama inminente que se desarrollaba en el centro del gran salón. «Elena, querida, ¿ya te has recuperado de tu crisis emocional?», Camila preguntó en voz alta, asegurándose de que varios invitados cercanos escucharan. «Sabemos, lo difícil que es para algunas personas mantener la cordura cuando se ven rodeadas de tanto lujo. Es fácil confundir los deseos con la realidad, ¿verdad?». Luego bajó la voz, pero con la misma intensidad. «No te atrevas a arruinar esta noche, ni a insinuar una sola palabra. Ya sabes lo que te espera si sigues con tus fantasías. Eres una desequilibrada, una mentirosa, y te vamos a desenmascarar delante de todos. No vales nada y solo buscas nuestro dinero». Las palabras de Camila, pronunciadas con una crueldad helada, hicieron que Elena sintiera una punzada de dolor, una humillación profunda, un ataque directo a su vulnerabilidad. Elena sintió como todos los ojos se posaban en ella, las miradas de desdén, los murmullos, el juicio silencioso de una sociedad que ya la había condenado. La copa de champán que sostenía tembló en sus manos, a punto de caerse. Respiró hondo, aferrándose a la imagen de Matías. No podía permitir que Camila la quebrara. Con la mirada fija en su agresora, respondió, con voz apenas audible, pero cargada de una dignidad inmensa: «La verdad, señora Camila, no es una fantasía, y no se puede comprar con dinero ni se puede ocultar con calumnias. Quizás usted debería preocuparse más por su propia cordura y por los secretos que guarda esta mansión». La respuesta de Elena, inesperada y desafiante, sorprendió a Camila, que no imaginaba semejante réplica de la simple empleada. Camila enmudeció por un instante. Su sonrisa se borró, reemplazada por una mueca de furia. «¿Cómo te atreves, insolente?», sisió. Pero antes de que pudiera continuar, Alejandro se acercó, habiendo percibido la tensión. «Camila, ¿qué está pasando aquí?», preguntó, su voz autoritaria. Camila, recomponiéndose, sonrió falsamente. «Nada, hermano. Solo le recordaba a Elena lo importante que es su trabajo. Es una noche crucial para la fundación, ¿verdad?». Pero Alejandro, que había visto la expresión de Elena, el brillo de lágrimas contenidas y la furia contenida de su hermana, no se tragó la farsa. La confrontación había reforzado su sospecha. Camila estaba implicada y estaba decidida a aplastar a Elena, lo que solo podía significar una cosa: había algo que proteger, un secreto que su hermana quería mantener oculto a toda costa. La conversación en la gala, a un lado del gran salón, fue un punto de inflexión. Alejandro, observando la dignidad con la que Elena había soportado la humillación, sintió una vergüenza profunda, no solo por las palabras de Camila, sino por su propia ceguera y por haber dudado de ella. «Elena», insistió, su voz ahora más suave, «necesitamos hablar. Necesito que me cuentes todo lo que sabes, sin miedo. Mis abogados han encontrado inconsistencias, y la actitud de Camila esta noche. Todo apunta a que lo que dices es verdad». El peso de la confesión que se avecinaba era inmenso, pero la sinceridad en los ojos de Alejandro, la promesa de apoyo, le dio a Elena la fuerza que necesitaba. Había llegado el momento de desvelar el horror, de compartir su dolor. A la mañana siguiente, en la intimidad del despacho de Alejandro, Elena, con voz entrecortada, le narró los detalles más crueles de su historia. Recordó el día en que, siendo una joven de escasos recursos y con necesidad urgente de dinero para la operación de su madre enferma, fue contactada por un intermediario que le ofreció un contrato generoso. «Me dijeron que sería una donante de óvulos, que mi identidad se mantendría en secreto y que el dinero salvaría a mi madre», explicó, las lágrimas brotando de nuevo. «Pero no fue así. Me hicieron firmar documentos en blanco, me mantuvieron aislada, y cuando nació mi bebé, me lo arrebataron, diciéndome que había muerto, que era un error, que la donación había fallado». Alejandro escuchaba, el horror reflejado en su rostro. La imagen de la indefensa Elena le partía el alma. Elena continuó, reviviendo el trauma. «Me sedaron. Cuando desperté, me dijeron que el bebé no había sobrevivido, pero yo sentía algo dentro de mí me decía que no era cierto». Su voz se apagó, ahogada por los sollozos. «Luego, al cabo de unos meses, me enteré que el señor Mendoza había comprado un vientre de alquiler para tener un hijo
y que ese niño era Matías. Sentí que se me paraba el corazón. Supe que era él, que era mi hijo, vivo. Alejandro apretó los puños, la rabia creciendo dentro de él. ¡Qué monstruosidad! Su propia hermana había orquestado esto, engañando a Elena de la manera más cruel, quitándole la esperanza, el amor de su hijo, y la había mantenido cerca para verla sufrir en silencio. ¿Y la bebé?, preguntó Alejandro con voz áspera, recordando las palabras de la enfermera. ¿La que mencionaste? ¿Qué pasó con ella? La enfermera dijo que no era el varón deseado. Elena asintió, su rostro contorsionado por el dolor. Cuando estaba en el hospital, antes de la sedación, escuché a los abogados decir que no era un niño, que la gestación había fallado, y luego que la habían entregado a una institución. Nunca supe más. Me dijeron que mi contrato solo cubría el nacimiento de un varón, que el otro bebé no contaba. Alejandro sintió un escalofrío de horror. Deshacerse de un bebé. Su hermana Camila había cruzado todas las líneas, no solo robando a Matías, sino abandonando a una niña inocente a su suerte, todo por asegurar la herencia de un varón para la familia Mendoza. La revelación sobre la bebé perdida golpeó a Alejandro con la fuerza de un rayo. No solo Elena era la madre biológica de Matías, sino que existía otra víctima de la crueldad de su hermana, una niña, su posible sobrina, abandonada en algún lugar. «No te preocupes, Elena», dijo Alejandro, su voz cargada de una nueva determinación. «Encontraremos a esa enfermera y encontraremos a esa niña. La verdad saldrá a la luz y Camila pagará por cada uno de sus crímenes». El dolor en los ojos de Elena, la inquebrantable fe que tenía en su hijo, había encendido en Alejandro una llama de justicia, de redención, que no se apagaría hasta que se hiciera justicia por todos los implicados en esta horrible trama. Ese mismo día, Alejandro, junto a sus abogados, se reunió en secreto con la enfermera jubilada, una mujer de aspecto modesto y ojos cansados que había vivido con el remordimiento durante años. Ella, con la memoria USB en la mano, les relató con detalle lo ocurrido. «Todo está ahí, señor Mendoza», dijo, su voz apenas un susurro. «Lo que pasó ese día, no pude callarme más. Siempre me carcomió la conciencia. Esa pobre muchacha, la trataron como un animal. Y a la bebé, bueno, la bebé no era lo que ellos esperaban, y se deshicieron de ella. Le robaron a su hijo, señor, su propio hijo biológico». La revelación fue un golpe demoledor para Alejandro, una verdad tan monstruosa que le quitó el aliento. Alejandro, con la memoria USB en la mano, sintió cómo el mundo entero se le venía encima. No podía creerlo. Su hermana Camila, la mujer que había manejado todo el proceso de gestación subrogada, había orquestado un plan cruel y macabro. Matías no era de un vientre de alquiler, era el hijo biológico de Elena, y la bebé que había sido desechada por no ser el varón deseado, ¿dónde estaba? El corazón de Alejandro se encogió de horror y vergüenza. Había sido un ciego, un arrogante, creyendo en su poder y en su dinero, mientras una verdad tan dolorosa se gestaba bajo sus propias narices. Se había burlado de Elena, la había humillado, la había acusado, y ella, todo este tiempo, había estado diciendo la verdad, una verdad que ahora lo destrozaba por dentro. En la memoria USB estaba el video, grabado con un teléfono móvil, clandestinamente. Mostraba a Elena, apenas consciente, en la cama de un hospital, con una enfermera a su lado, susurrándole palabras de consuelo. Luego, la imagen mostraba a dos hombres de traje, los abogados de la familia Mendoza, entrando en la habitación, y con la ayuda de la enfermera cómplice, la que había revelado el secreto, arrebatándole el bebé a Elena, que lloraba desconsoladamente, suplicando. «¡Mi hijo! ¡No me lo quiten!», gritaba Elena, una imagen que desgarró el alma de Alejandro. La escena finalizaba con los abogados llevándose al bebé, mientras la enfermera cómplice le inyectaba a Elena un sedante, silenciando su protesta. Era la prueba irrefutable, el testimonio visual de un crimen atroz. Alejandro vio el video una y otra vez. Con cada reproducción, su rabia crecía, mezclada con una profunda tristeza y arrepentimiento. «Camila, maldita sea Camila», gritó al vacío de su despacho. Había sido engañado, manipulado
No solo él, sino Elena, y lo más importante, Matías. La imagen de Elena, tan vulnerable, tan desolada, le rompió el corazón. Había estado tan cerca de ella, día tras día, y no había podido ver la magnitud de su dolor, la verdad en sus ojos. Él, el hombre de negocios infalible, había sido cegado por la arrogancia, por la comodidad de una verdad comprada. La justicia tenía que llegar, no solo por Elena, sino por Matías, y por la bebé que habían desechado. El video confirmaba también otra parte de la historia, la de la bebé que había nacido primero. La niña no era un varón, por eso se desharían de ella, había dicho la enfermera. Alejandro, con el estómago revuelto, tuvo que enfrentar la monstruosidad del plan de su hermana. ¿Cómo se atrevió a manipular una vida así? A desechar a una recién nacida solo por su género. La fundación que llevaba el nombre de su familia, construida sobre valores de ayuda y apoyo, era ahora un sarcasmo, una tapadera para la oscuridad que se escondía en el seno de los Mendoza. Tenía que actuar, y rápido. La gala anual de la Fundación Mendoza, el evento que Camila había planeado como su escaparate, se convertiría en el escenario de la verdad, un clímax donde los secretos se desvelarían. Mientras Alejandro se preparaba para la confrontación, Elena sentía una calma extraña. Sabía que algo importante estaba a punto de suceder. Había una fuerza interior, una convicción de que la verdad, por fin, vería la luz. Matías, al sentir la cercanía de su madre, le sonrió, un gesto que le infundió una valentía renovada. «Pronto, mi amor», le susurró, «pronto todos sabrán la verdad, y nadie nos separará jamás». La imagen de Matías, tan inocente, tan ajeno al drama, era su ancla en la tormenta que se avecinaba. No importaba lo que le pasara a ella, siempre y cuando su hijo supiera su verdadera historia y tuviera el amor que se le había negado desde el día de su nacimiento. Alejandro sabía que la gala sería el momento perfecto. Con todos los ojos puestos en la familia Mendoza, el impacto sería innegable, pero necesitaba un plan. No solo revelar la verdad, sino hacerlo de una manera que fuera irrefutable, que no dejara lugar a dudas. Llamó a la periodista valiente que había investigado el caso, la misma que había recibido la filtración de la nota inicial. «Tengo algo que te interesará», le dijo, «algo que podría cambiarlo todo. Prepárate para la gala, te daré la exclusiva de tu vida». La periodista, cuyo instinto la había llevado a la historia desde el principio, sintió que había llegado el momento de la verdad, que el escándalo de los Mendoza, tan cuidadosamente silenciado, estaba a punto de estallar en una revelación pública. Camila, ajena a los movimientos de su hermano, se regocijaba en la preparación de la gala. «Esta noche, Alejandro, sellaremos el fin de este ridículo escándalo», le dijo con un aire de superioridad. «Anunciaremos la adopción formal de Matías, pondremos fin a los chismes y demostraremos que somos una familia fuerte y unida. Y esa empleada desaparecerá de nuestras vidas para siempre. Ya he hablado con el consejo. Todos están de acuerdo. Es lo mejor para la empresa». Su tono era triunfal, creyendo que había ganado la partida, que su verdad, la verdad comprada y manipulada, prevalecería, silenciando para siempre a Elena y consolidando su posición dentro de la familia y la empresa, sin saber el terrible golpe que estaba a punto de recibir. Elena, por su parte, había encontrado apoyo en doña Carmen, quien le había dado un pequeño amuleto de la suerte. «No tengas miedo, mi niña. La justicia divina es lenta, pero llega», le había dicho la anciana. «Y mira, he oído que la periodista que te está buscando es una mujer de honor. Confía en ella». Elena sentía una mezcla de nerviosismo y una extraña serenidad. Había rezado tanto por este momento. Había soñado con el día en que pudiera abrazar a Matías como su hijo, sin miedo, sin secretos. La imagen del video que Alejandro tenía, la verdad de su maternidad robada, era la clave, la prueba innegable que cambiaría el destino de todos. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. La búsqueda de la bebé abandonada se convirtió en una prioridad para Alejandro. Sus abogados, con los detalles proporcionados por Elena y la enfermera, iniciaron una investigación exhaustiva en orfanatos y centros de acogida de la Ciudad de México. Era una tarea desalentadora, dada la falta de registros precisos y el tiempo transcurrido.
Pero Alejandro se negaba a rendirse. «No podemos dejar que esa niña se quede sin una familia, Elena», le había prometido. «No después de todo lo que le han hecho». La esperanza de encontrarla era tenue, pero la idea de poder reunirla con su verdadera madre y, quizás, con su hermano, era un motor poderoso para Alejandro, una forma de comenzar a expiar los pecados de su familia y el suyo propio. Mientras tanto, la prensa, olfateando un escándalo mayor, se había vuelto incontrolable. Los tabloides publicaban titulares cada vez más audaces, mezclando verdades a medias con especulaciones descabelladas sobre la moralidad de Alejandro y la codicia de Elena. La mansión Mendoza era un asedio constante de reporteros y fotógrafos, y cada movimiento de la familia era escudriñado. Camila, lejos de aplacarse, utilizaba sus contactos en los medios para filtrar información falsa, intentando desprestigiar aún más a Elena, pintándola como una mujer inestable, una manipuladora y una cazafortunas. En un intento desesperado por controlar la narrativa antes de la gala y proteger su ya frágil posición, el consejo directivo, bajo una presión sin precedentes por parte de los accionistas, exigió a Alejandro una solución inmediata y definitiva. «La imagen de la empresa está sufriendo, Alejandro», le advirtió el presidente del consejo. «Necesitamos una declaración pública que ponga fin a estos rumores. Una solución clara y contundente. La adopción formal de 1900. Matías, como se había planeado, es la única salida para calmar las aguas. Cualquier otra cosa, y podríamos tener que reconsiderar tu posición como CEO». La amenaza era real, y Alejandro sabía que debía actuar con precisión, transformando su aparente derrota en un golpe maestro, revelando la verdad en el momento y lugar más impactante posible, para salvar no solo a Matías y Elena, sino también la integridad de su empresa. Elena, a pesar del torbellino externo, se mantenía serena. Había pasado los últimos días cerca de Matías, leyéndole cuentos, cantándole canciones, imbuyéndolo de todo el amor que había guardado. La noche de la gala se acercaba y sabía que sería su prueba de fuego. Había preparado una pequeña bolsa con los pocos recuerdos que conservaba de su vida anterior. Una foto descolorida de su madre, una pulsera que le había regalado su abuela. Estaba lista para cualquier resultado, lista para enfrentar al mundo si fuera necesario, siempre y cuando su hijo estuviera a salvo y su verdad, finalmente, fuera reconocida. Su dignidad, inquebrantable, se erguía frente al poder y la intriga, impulsada por un amor que no conocía límites. Alejandro, por su parte, se había reunido con la periodista una última vez, repasando cada detalle del plan. Le entregó copias de los documentos que sus abogados habían desenterrado, corroborando el testimonio de la enfermera y la historia de Elena. «No hay margen de error», le dijo a la periodista. «Necesitamos que el mundo entero vea la verdad, sin manipulaciones. Que esta noche no sea un circo de chismes, sino un acto de justicia». El peso de la responsabilidad era inmenso, pero Alejandro sentía una claridad moral que no había experimentado en años. Sabía que estaba haciendo lo correcto, no solo por su familia, sino por el honor y la verdad, un valor que, por primera vez, estaba por encima de su fortuna. Matías, ajeno a la tempestad que se cernía sobre la mansión, era el centro inocente de toda la intriga. Esa tarde, mientras jugaba en los jardines, Elena lo observaba con el corazón encogido de amor y miedo. Se acercó a él, lo abrazó fuerte. «Mi pequeño», susurró, «eres la razón de mi vida, mi fuerza». El niño rió, sus ojos llenos de esa inocencia que Elena tanto se había esforzado por proteger. Su presencia era un recordatorio constante de la crueldad del engaño y al mismo tiempo de la pureza de un amor que trascendía todas las barreras. Él era el faro que guiaba a Elena y ahora a Alejandro hacia una verdad que, aunque dolorosa, prometía libertad y sanación para todos los involucrados. Camila, sintiendo que el terreno bajo sus pies se tambaleaba, hizo una última maniobra desesperada. Llamó a sus contactos en la junta directiva, intentando sembrar dudas sobre la salud mental de Alejandro, sugiriendo que estaba siendo manipulado por Elena. «Mi hermano está perdiendo el juicio», les dijo, su voz teñida de preocupación falsa. «Esa empleada lo ha embrujado con sus historias. Está poniendo en riesgo el Lee
futuro de la empresa con sus fantasías. Su intención era deslegitimar cualquier revelación de Alejandro, pero su exceso de celo y su desesperación solo sirvieron para confirmar a algunos miembros del consejo que algo realmente grave estaba ocurriendo y que Camila estaba demasiado implicada. Horas antes de la gala, Alejandro se miró al espejo, su reflejo revelando a un hombre transformado, las canas en sus sienes, el cansancio en sus ojos, pero también una resolución férrea. Había sido un hombre de poder, de decisiones frías, pero la verdad de Elena, la inocencia de Matías, habían despertado en él una humanidad que creía perdida. Hoy todo termina, susurró a su reflejo. Hoy se hará justicia. Ya no se trataba solo de salvar su reputación o la de su empresa, sino de restaurar el honor, de reparar el daño, de reconocer el amor. Era el momento de enfrentar su propia ceguera y la crueldad de su familia, de quemar los puentes del pasado para construir un futuro basado en la autenticidad y el respeto. La noche de la gala llegó con una opulencia deslumbrante. Los salones de la Fundación Mendoza estaban repletos de la crème de la sociedad mexicana. Los flashes de los fotógrafos cegaban, las copas tintineaban. Las conversaciones fluían. Camila sonreía, radiante, a la espera de su gran momento. Alejandro, en cambio, estaba pálido, tenso, pero con una determinación férrea en sus ojos. Buscó a Elena entre la multitud. La encontró de pie en un rincón, con su uniforme, observando a Matías, que jugaba cerca de ella. Sus miradas se cruzaron, un pacto silencioso, una promesa de que la verdad, tan temida y anhelada, estaba a punto de desvelarse. La hora final había llegado, y el destino de todos estaba a punto de cambiar para siempre, en el umbral de una revelación que nadie esperaba. La gala anual de la Fundación Mendoza deslumbraba con un brillo opulento, un espectáculo de luces y cristal que reflejaba la riqueza de la élite mexicana. Los salones, decorados con flores exóticas y tapices de seda, rebosaban de la alta sociedad, sus risas y conversaciones formando un murmullo constante. Entre el resplandor, Elena se movía con una eficiencia casi invisible, su uniforme de servicio contrastando con los trajes de diseñador y los vestidos de alta costura. Su corazón, sin embargo, latía con una mezcla de nerviosismo y una extraña, pero poderosa, determinación. Sabía que aquella noche, bajo los focos de la hipocresía y la ostentación, se libraría la batalla definitiva por la verdad de Matías, una verdad que había permanecido silenciada durante demasiado tiempo, pero que estaba a punto de irrumpir con una fuerza imparable, desgarrando el velo de mentiras que envolvía a la familia Mendoza. Cada bandeja que ofrecía, cada copa que servía, era un acto de resistencia silenciosa para Elena, una mujer que, a pesar de su rol de servidumbre, poseía una dignidad inquebrantable. Las miradas furtivas y los cuchicheos sobre el escándalo la seguían, pero ella se mantenía erguida, su mirada fija en el pequeño Matías, que jugaba tranquilamente en un área reservada, ajeno a la tempestad que se cernía sobre ellos. Camila Mendoza, por su parte, brillaba con una sonrisa radiante, su confianza inquebrantable en el éxito de su plan, creyendo haber ganado la partida. Paseaba entre los invitados como la anfitriona perfecta, lanzando miradas triunfales a Elena, ignorando la tensión palpable que comenzaba a crecer en el ambiente, una electricidad que presagiaba la inminente revelación de un secreto que sacudiría los cimientos de su mundo. De repente, la música se atenuó y Alejandro Mendoza, imponente en su traje de gala, subió al estrado. El silencio se hizo total, la expectativa flotaba en el aire. Los flashes de las cámaras se encendieron, capturando el momento que la prensa esperaba con avidez. Alejandro, con el rostro serio pero una chispa de nerviosismo en sus ojos, tomó el micrófono. Elena, desde su posición discreta, sintió un escalofrío. Era el momento. Su mirada se encontró brevemente con la de Alejandro, un cruce de caminos donde la incertidumbre y la esperanza danzaban en un delicado equilibrio. Camila, a un lado, le sonreía con complacencia, convencida de que su hermano seguiría el plan preestablecido, el que la mantendría a salvo, y a Elena, en el olvido, una verdad a medias que estaba a punto de desmoronarse por completo. «Buenas noches a todos», comenzó Alejandro, su voz resonando en los altavoces, controlada,
pero con un matiz apenas perceptible de tensión. Hoy es una noche importante para la Fundación Mendoza y para mí, personalmente. Hizo una pausa dramática, mirando a la audiencia, y luego por un instante, a Matías, que estaba en brazos de una niñera cerca de Elena. Como saben, mi hijo Matías ha sido objeto de rumores y especulaciones infundadas. Por el bien de su futuro y para disipar cualquier duda, he decidido hacer un anuncio oficial. La familia Mendoza ha completado los trámites para la adopción formal de Matías, asegurando así su linaje y su futuro dentro de nuestra familia. Las palabras cayeron como un jarro de agua fría sobre Elena, quien sintió cómo su mundo se desplomaba. Elena sintió un dolor agudo que le atravesó el pecho. Adopción formal. Esas dos palabras, pronunciadas con la autoridad inquebrantable de Alejandro, la hirieron hasta lo más profundo del alma. Su verdad, su maternidad, todo lo que había luchado por proteger, parecía desvanecerse en el aire. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Miró a Matías, que extendía una mano hacia ella, como si percibiera su angustia. El sonido de los aplausos de la multitud, un eco distante de la aprobación social, se sentía como un golpe brutal. Camila sonreía abiertamente, su triunfo evidente, mientras Elena sentía la más profunda de las humillaciones, una derrota pública que la dejaba expuesta y sin esperanza, con el corazón destrozado en 1000 pedazos. Quiero dejar claro, continuó Alejandro, su voz ahora más firme, que cualquier insinuación sobre una relación biológica con terceros o historias fabricadas por personas que buscan aprovecharse de nuestra fortuna y de nuestra buena fe son completamente falsas y serán perseguidas legalmente. Su mirada, por un instante, se posó en Elena, una mirada que, aunque breve, estaba cargada de una contradicción desgarradora. Por un lado, la formalidad de su anuncio, la negación rotunda, el intento de control. Por otro, una sombra de duda, un atisbo de arrepentimiento que Elena creyó ver en sus ojos. Pero el mensaje era claro, la versión oficial, la que el dinero y el poder podían comprar, era la que prevalecería, enterrando para siempre la verdad de su maternidad. El corazón de Elena se hundió. La falsa resolución de Alejandro, tan cuidadosamente orquestada, la aplastaba. Era la caída brutal que temía, una humillación pública que la dejaba sin voz, sin argumentos, frente a un mundo que ya había decidido creer en el magnate y su narrativa perfecta. Las palabras de Camila, la noche anterior, resonaron en su mente. No vales nada y solo buscas nuestro dinero. Se sintió sola, diminuta, una hormiga ante el coloso de la fortuna Mendoza. ¿De qué servía su amor, su verdad, si nadie la creería? Una lágrima solitaria, furtiva, rodó por su mejilla, mezclándose con el sudor frío de su angustia. Mi hijo, mi Matías, pensó, te he fallado. No pude protegerte de esta mentira cruel. Su esperanza se desvanecía. Camila, exultante, se acercó a Elena con una sonrisa condescendiente, visible para algunos invitados cercanos. Te lo advertí, Elena, susurró con voz gélida, su triunfo palpable. Nadie cree tus cuentos. Matías es y siempre será un Mendoza. Tú eres solo una sirvienta, y tu lugar está fuera de esta familia, de esta vida. Se dio la vuelta con un giro elegante, su vestido de seda ondeando, dejando a Elena sumida en una desesperación profunda. La crueldad de Camila era un golpe final, un recordatorio de su insignificancia en ese mundo de oropel y mentiras. Es inútil, pensó Elena. Estoy sola. ¿Cómo puedo luchar contra tanto poder, contra tanta maldad, si hasta Alejandro se niega a ver la verdad que le grita en la cara? Pero justo cuando la desesperación de Elena alcanzaba su punto más álgido, una figura entre la multitud, la valiente periodista que Alejandro había contactado en secreto, hizo una señal discreta a un técnico de sonido. La periodista, con una determinación inquebrantable, sabía que había llegado el momento de la verdad. Ya basta de mentiras, murmuró para sí misma, su corazón latiendo con la adrenalina del momento. En la mesa de control, el técnico, que había sido instruido por Alejandro para un cambio de contenido sorpresa, asintió. La sala estaba a punto de presenciar algo que jamás olvidarían, algo que arrancaría las máscaras de la hipocresía y expondría la verdadera podredumbre que se escondía detrás del glamour. De repente, las gigantescas pantallas LED que adornaban los salones de la gala
que hasta ese momento habían mostrado imágenes corporativas de la fundación, parpadearon. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. La imagen cambió, y un video, con la calidad de una grabación casera pero innegablemente real, apareció ante los ojos atónitos de todos. Al principio, algunos rieron, creyendo que era un error técnico o una broma de mal gusto. Pero luego, el rostro de una mujer joven, apenas consciente, con los ojos llenos de terror y dolor, apareció en la pantalla. Era Elena. La música se detuvo abruptamente, y el silencio, denso y cargado de expectación, se apoderó de la sala, anticipando la verdad que estaba a punto de desvelarse. El video mostraba una habitación de hospital, con Elena tendida en una cama, su cuerpo aún frágil por el parto, sus ojos fijos en un pequeño bulto envuelto en sábanas a su lado. Se veía como sus labios se movían, susurrando palabras inaudibles. Una escena de intimidad y vulnerabilidad que contrastaba brutalmente con el lujo del salón. La cámara, sostenida con pulso tembloroso por la enfermera cómplice, capturaba cada detalle del dolor. Se escuchaba un tenue llanto de bebé, llenando la sala con una punzada de angustia. La audiencia, al principio confusa, comenzó a murmurar. Camila palideció, su sonrisa se congeló, sus ojos fijos en la pantalla, un terror primario comenzando a apoderarse de ella. Luego, dos figuras con trajes oscuros irrumpieron en la habitación, los abogados de la familia Mendoza. Se acercaron a la cama de Elena, sus rostros impasibles. La enfermera cómplice, la misma que había testificado ante Alejandro, apareció en escena, visiblemente nerviosa. El video mostraba cómo, con una crueldad inhumana, los abogados le arrebataban el bebé a Elena, que intentaba aferrarse a él con sus últimas fuerzas, sus manos temblorosas buscando el cuerpo de su hijo. Sus gritos, desgarradores y llenos de desesperación, se escucharon claramente en los altavoces de la gala. «Mi hijo, no me lo quiten, es mío». La voz de Elena, la que ahora servía sus copas, resonó con una intensidad que traspasó el alma de todos los presentes, revelando una verdad brutal e insoportable. La imagen en la pantalla era demoledora. Elena, desamparada y débil, luchaba con todas sus fuerzas, pero sus gritos y súplicas eran en vano. La enfermera cómplice, bajo la mirada de los abogados, le inyectaba un sedante, silenciando su protesta, sumiéndola en la oscuridad. El bebé era llevado fuera de la habitación, su llanto se alejaba. El rostro de Elena, antes lleno de amor materno, se contorsionaba en una máscara de dolor y pérdida, un grito silencioso que rompía el alma. En la gala, el silencio era absoluto, roto solo por los jadeos de incredulidad y algunos sollozos ahogados. Los invitados, antes altivos y displicentes, ahora estaban paralizados por el horror. Sus rostros una mezcla de shock y profunda vergüenza. Alejandro, que había estado de pie en el estrado, observando el video con la mandíbula apretada, sintió como cada imagen era una puñalada directa a su corazón. La arrogancia se derrumbó, reemplazada por una vergüenza insoportable. Él había sido el ciego, el que había creído en la mentira, el que había juzgado a Elena. Sus ojos se fijaron en ella, que ahora estaba arrodillada en el suelo, llorando en silencio, reviviendo el trauma. El dolor de ella, tan palpable en el video, era también su dolor, su responsabilidad. La verdad, tan cruda y brutal, lo golpeaba con la fuerza de un tsunami, destrozando su mundo perfecto y revelando la monstruosidad que su propia familia había orquestado bajo sus narices. Todo por el afán de un heredero varón. Camila, al ver su plan desmoronarse ante los ojos de todos, intentó reaccionar. «Esto es un montaje, una farsa», gritó, su voz histérica, intentando apagar las pantallas, pero nadie la escuchó. Su rostro, antes radiante, ahora estaba descompuesto por el pánico y la rabia. La gente la miraba con horror y desprecio. Las miradas, que antes le dedicaban admiración, ahora la juzgaban sin piedad. El plan, que había diseñado con tanta meticulosidad para asegurar la herencia de Matías y su propia posición de poder, se había vuelto en su contra, exponiendo su crueldad y su manipulación de la forma más pública y humillante posible. Su imperio de mentiras se derrumbaba espectacularmente, dejando al descubierto su verdadera y malvada naturaleza.
El salón de la gala se convirtió en un caos. Los murmullos se transformaron en exclamaciones de indignación. ¿Es posible tal crueldad? ¡Qué infamia! La pobre mujer resonaban entre los invitados. La periodista, al ver el efecto del video, tomó un micrófono y se dirigió a la multitud. Esta es la verdad. La señora Elena Vargas es la verdadera madre biológica de Matías Mendoza y le robaron a su hijo al nacer. La gestación subrogada fue una farsa para ocultar un crimen. Las palabras de la periodista, amplificadas, fueron la sentencia final para la fachada de la familia Mendoza. Los fotógrafos, antes sedientos de chismes, ahora disparaban sus flashes con una nueva urgencia, capturando la imagen del escándalo de la década, la caída de un imperio de mentiras. Alejandro bajó del estrado, su mirada fija en Elena. Se arrodilló a su lado, ignorando las cámaras y los murmullos. «Elena», dijo con voz entrecortada, llena de arrepentimiento, «perdóname, te lo ruego. He sido un ciego, un necio. Nunca debí dudar de ti. Eras la verdad, y yo te humillé. Matías. Matías es tu hijo. Lo sé, y lo reconozco. Delante de todos, reconozco que eres su madre». Sus palabras, un torrente de confesión pública y humilde, sorprendieron a todos. No era la arrogancia del magnate, sino la sinceridad de un hombre destrozado por la verdad, pidiendo perdón a la mujer que había sufrido en silencio a su lado, mientras él vivía una mentira, una confesión que limpiaba su alma y abría un nuevo capítulo en sus vidas. Elena levantó la vista, sus ojos empapados en lágrimas, pero con una luz de esperanza que nunca antes había brillado con tanta intensidad. Las palabras de Alejandro, el reconocimiento público de su maternidad, eran el bálsamo para su alma herida, el fin de una tortura que había durado años. «Gracias, señor Mendoza», susurró, la voz apenas audible. «Gracias por creer». Por fin, su mirada se posó en Matías, que ahora la observaba con curiosidad, su pequeña mano extendiéndose hacia ella. La justicia emocional, tan anhelada, comenzaba a materializarse, no como una venganza, sino como la restauración de una verdad, el reconocimiento de un amor que ninguna mentira podía borrar, ni ninguna fortuna podía comprar. Mientras tanto, Camila intentaba huir, pero la seguridad de la gala, alertada por Alejandro y la policía que ya había sido avisada discretamente por los abogados, la interceptó. «No me pueden hacer esto», gritaba, su voz estridente, su maquillaje corrido por las lágrimas de rabia. «Soy Camila Mendoza», pero su nombre, que antes abría todas las puertas, ahora era sinónimo de deshonra. Los flashes la seguían, capturando su caída pública, la derrota de la villana expuesta en todo su esplendor, los gritos de la multitud, las acusaciones, la condena social, la envolvían. La justicia, aunque tardía, había llegado para Camila, una derrota pública que la despojaba de su poder y su orgullo, dejándola desamparada ante las consecuencias de sus actos atroces. Elena, ahora de pie, sostenía la mano de Matías, que se había acercado a ella. El niño la miraba, sus ojos grandes e inocentes. Ella se agachó y lo abrazó fuerte, un abrazo lleno de todo el amor y el dolor que había guardado. «Mi amor, mi Matías», le susurró. Sus lágrimas ahora eran de pura felicidad. «Soy tu mamá». Matías, ajeno a la complejidad de las palabras, sonrió y se acurrucó en su pecho. La escena era la imagen misma de la redención, de la verdad que, finalmente, había prevalecido. La alta sociedad, antes cínica y superficial, observaba conmovida la imagen de la madre y el hijo, la mujer vulnerable que, con su amor inquebrantable, había desvelado la oscuridad y traído la luz a una familia corroída por los secretos. Alejandro se puso de pie. Su mirada ya no era de vergüenza, sino de una nueva determinación. Se dirigió a la multitud, su voz ahora firme y clara, sin rastro de la frialdad del empresario. «Esta noche», dijo, «no es solo una noche de revelación, sino de transformación. Reconozco el daño que se ha hecho en nombre de mi familia, y les prometo que esto no quedará impune. Buscaremos a la otra hija de Elena, a la bebé que fue cruelmente abandonada, y juntos, Elena y yo, haremos todo lo posible para reparar este error y construir un futuro donde ninguna madre ni ningún niño sufran jamás tal injusticia». Sus palabras eran una promesa de cambio,
un compromiso público de redención que marcó el inicio de una nueva era para los Mendoza. La sala, antes silenciosa por el shock, ahora estalló en aplausos, no por el poder de la fortuna, sino por la fuerza de la verdad y la valentía de dos personas que, desde mundos opuestos, se unían por una causa mayor. Elena y Alejandro se miraron, una conexión profunda y nueva forjándose entre ellos, una promesa silenciosa de un futuro compartido, lleno de retos, pero también de esperanza. Matías, en los brazos de Elena, era el símbolo viviente de que el amor siempre encuentra su camino, incluso en las circunstancias más oscuras. La justicia, finalmente, había encontrado su hogar en los corazones de quienes, al principio, se negaron a ver. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El último eco de la disculpa pública de Alejandro se desvaneció, dejando un estruendo silencioso en el opulento salón de la Fundación Mendoza. Los flashes de las cámaras seguían disparando, inmortalizando la caída de Camila y la vulnerabilidad del magnate, pero para Elena, el mundo se había detenido en el abrazo de Matías. Las lágrimas, antes de angustia, ahora eran de una felicidad desbordante, un río de alivio que limpiaba años de dolor. Alejandro, arrodillado a su lado, había destrozado su propia fachada de hierro, revelando un alma humana, un hombre avergonzado pero valiente. Eres su madre. Sus palabras resonaban, no solo en el salón, sino en cada fibra del ser de Elena, un reconocimiento que valía más que todas las fortunas del mundo. El aire, antes denso con la intriga, ahora vibraba con la promesa de una justicia largamente esperada, un nuevo amanecer para un corazón robado que, por fin, comenzaba a sanar. Mientras la policía se llevaba a Camila, esposada y gritando insultos, Elena apenas reparó en ella. Su atención estaba completamente en Matías, quien, acurrucado en sus brazos, comenzaba a calmarse, sintiendo la paz que irradiaba su verdadera madre. El bullicio de los invitados, que antes la juzgaban, ahora se había transformado en un coro de apoyo y admiración. Para Elena, cada mirada de respeto era un bálsamo, un recordatorio de que no estaba sola, de que su verdad había sido escuchada y aceptada por el mundo. La humillación pública que Camila le había infligido se había revertido, y ahora era la propia villana quien enfrentaba la vergüenza y el escarnio. Elena, por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Sentía un poder silencioso, el poder de la verdad y del amor incondicional que había vencido a la oscuridad más profunda. Alejandro se puso de pie, su rostro reflejando una mezcla de agotamiento y una profunda vergüenza, pero también una nueva claridad. Miró a Elena, que acunaba a Matías, y el dolor de lo que le había hecho, de lo que su familia había orquestado, lo golpeó con una fuerza abrumadora. No hay palabras, Elena, para expresar lo arrepentido que estoy, dijo, su voz ronca por la emoción. Mi ceguera, mi arrogancia. Te pido perdón desde lo más profundo de mi ser. He sido un monstruo. Elena le miró, sus ojos todavía húmedos, y vio la sinceridad en su arrepentimiento. Sabía que el camino sería largo, que las heridas no sanarían de la noche a la mañana, pero la semilla de la confianza, el primer brote de una esperanza, comenzaba a germinar en su corazón. No fue solo su ceguera, señor Mendoza, respondió Elena, su voz suave, pero firme. Fue la mentira, la crueldad, pero el perdón. El perdón es un camino que solo se puede empezar si se acepta la verdad. Alejandro asintió, su mirada fija en ella. Y la acepto, completamente. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para repararlo. Por ti, por Matías y por la otra niña. La mención de la hermana perdida trajo una nueva ola de tristeza a Elena, pero también una renovada determinación. Juntos tenían una misión: encontrar a esa bebé y darle el amor y la familia que le habían sido arrebatados. Era un pacto silencioso, sellado no con palabras grandilocuentes, sino con el dolor compartido y la promesa de un futuro donde la justicia prevalecería para todos. Matías, ajeno a la complejidad de las palabras, levantó su pequeña mano y tocó la mejilla de Elena, luego la de Alejandro. Su sonrisa inocente, su risa espontánea, eran un bálsamo para ambos, un recordatorio constante de por qué estaban luchando. Para él, el mundo, de repente, se sentía más cálido, más seguro.
Había una nueva armonía en las voces, un brillo diferente en los ojos de los adultos que lo rodeaban. Su pequeño corazón, que antes lloraba por una angustia inexplicable, ahora comenzaba a latir al ritmo de un amor descubierto, de una verdad que, aunque no comprendía, lo envolvía con una ternura infinita. La inocencia del niño era la mayor prueba de que el amor, incluso el más robado, siempre encuentra el camino para manifestarse y sanar. Las consecuencias para Camila y los abogados implicados fueron inmediatas y devastadoras. La policía, con el video como prueba irrefutable, inició una investigación formal. Los noticieros, que antes especulaban, ahora informaban con detalles escalofriantes sobre el secuestro de un bebé y el fraude de la gestación subrogada. La imagen intachable de los Mendoza se derrumbó, arrastrando a Camila a una vorágine legal de la que sería imposible escapar. Los abogados que habían orquestado el engaño enfrentaron cargos por falsificación de documentos y complicidad, sus carreras y reputaciones destruidas. La justicia, con su implacable maquinaria, comenzaba a cobrarse las cuentas, demostrando que ni el dinero ni el poder podían comprar el silencio eterno de una verdad tan atroz, tan inhumanamente cruel. «No podemos descansar hasta que la encontremos, Elena», le dijo Alejandro, sus ojos llenos de una determinación inquebrantable. «Mis abogados están trabajando sin descanso, rastreando cada orfanato, cada registro de adopción. Esa niña es mi sobrina, es tu hija. Merece saber la verdad y tener una familia». Elena sintió una punzada de esperanza y dolor. La idea de que su otra hija pudiera estar viva en algún lugar la impulsaba. Había un vacío en su corazón, un espacio para un segundo amor que había sido brutalmente arrancado. La búsqueda era una carrera contra el tiempo, contra el olvido, pero la promesa de Alejandro, unida a su propia fe, era un motor inagotable en la oscuridad de la incertidumbre, la búsqueda de una vida arrebatada. Y con Matías, con su historia, debemos hacer algo más, propuso Elena a Alejandro unos días después, mientras observaban al niño jugar en el jardín. No solo por nosotros, sino por todas las mujeres que han sufrido injusticias similares. Madres, solteras, víctimas de abusos. ¿Por qué no crear algo que las apoye, que les dé voz y oportunidades? Alejandro la miró con admiración. La idea de Elena, surgida del dolor más profundo, era una luz en medio de la oscuridad. «Tienes razón», respondió. «Una fundación, con el nombre de Matías, que sea un símbolo de redención, de que la verdad y el amor pueden curar». Así nació la idea de la Fundación Matías Mendoza, un legado de esperanza forjado en la adversidad. La creación de la Fundación Matías Mendoza fue un proceso arduo, pero transformador para Elena y Alejandro. Utilizaron los recursos de la empresa, pero el alma de la fundación era el compromiso de Elena. Ella se dedicó en cuerpo y alma, diseñando programas de apoyo legal, psicológico y laboral para madres solteras y víctimas de abusos. Alejandro, por su parte, movió sus contactos, donó fondos y se aseguró de que la fundación tuviera la estructura y el alcance necesarios. Trabajar juntos, día tras día, en un proyecto tan personal y significativo, comenzó a cerrar las brechas que antes los separaban, forjando una conexión profunda basada en el respeto mutuo, el dolor compartido y un propósito común, uniendo sus mundos. En las largas noches de trabajo, compartiendo cafés fríos y sueños agotados, Elena y Alejandro comenzaron a verse de una manera diferente. Ella vio más allá del magnate, descubriendo a un hombre con sus propias heridas, con un anhelo de redención y una capacidad de amor que él mismo desconocía. Él, por su parte, admiraba la resiliencia de Elena, su compasión infinita, la dignidad con la que había enfrentado la adversidad. «Nunca pensé que la vida me traería este tipo de amor, Elena», le confesó una noche, su voz baja y vulnerable. «Un amor que nace del dolor, pero que se fortalece con la verdad». La mansión, que antes era una jaula de secretos, se había convertido en el nido de una nueva esperanza, de un amor que florecía lentamente. Una tarde, mientras Matías dormía la siesta, Alejandro encontró a Elena en el jardín de rosas, su lugar favorito. Se acercó y, sin decir palabra, le ofreció una rosa blanca, símbolo de pureza y de nuevos comienzos. «Elena», dijo, su voz cargada de emoción,
Quiero pasar el resto de mi vida contigo, no como una empleada, sino como mi compañera, mi igual, como la madre de Matías, y si me lo permites, como mi esposa. Elena, conmovida hasta las lágrimas, aceptó la rosa, la promesa de un amor sincero y maduro, nacido de las cenizas del engaño, y el dolor se manifestaba en ese sencillo gesto. Era el abrazo de dos almas que, después de un camino arduo, habían encontrado el consuelo y la esperanza en el otro, un futuro juntos. 5 años después, la Ciudad de México y otras 10 ciudades del país brillaban con el legado de la Fundación Matías Mendoza. Los centros de ayuda, pequeños refugios de esperanza, habían abierto sus puertas, extendiendo una mano a miles de mujeres y niños que, como Elena en su momento, se habían sentido invisibles y despojados. Los salones de la antigua mansión Mendoza, antes testigos de intrigas y secretos, ahora albergaban reuniones de voluntarios, risas de niños y la planificación de nuevos proyectos. La sombra del pasado se había disipado, reemplazada por una luz de propósito y compasión, demostrando que la verdad no solo revela las heridas, sino que también ofrece el camino más poderoso hacia la sanación y la reconstrucción. Elena, ahora con 33 años, se había convertido en la directora apasionada y respetada de la Fundación Matías Mendoza. Su experiencia personal, su empatía inquebrantable, la hacían el alma del proyecto. Viajaba por todo el país, compartiendo su historia, inspirando a otras mujeres a no rendirse, a luchar por su verdad. Cada historia de superación es un Matías que encuentra su luz, decía en sus discursos, conmoviendo a audiencias enteras. Bajo su liderazgo, la fundación no solo ofrecía apoyo legal y psicológico, sino también programas de capacitación laboral, becas educativas y refugios seguros. Había transformado su dolor en un motor de cambio, creando un oasis de dignidad para quienes más lo necesitaban, un símbolo viviente de esperanza. Alejandro, por su parte, era un hombre completamente diferente. Ya no era el magnate frío y calculador, sino un padre amoroso y un esposo devoto. Su empresa automotriz seguía prosperando, pero ahora con una ética renovada, invirtiendo en programas sociales y apoyando activamente las iniciativas de la fundación. El dinero sin propósito es vacío, solía decir a sus ejecutivos. El verdadero valor reside en cómo lo usamos para construir un mundo mejor. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una humildad genuina y un compromiso inquebrantable con la justicia social. Él y Elena formaban una pareja formidable, un equipo que había demostrado que el amor verdadero puede nacer de las cenizas más oscuras y transformar vidas. Matías, un niño de 6 años, lleno de vitalidad y alegría, crecía feliz, rodeado del amor incondicional de sus padres. Conocía su historia, no como un trauma, sino como la razón por la que su familia era tan especial, tan unida. Y un milagro más había ocurrido. La búsqueda incansable de la hermana perdida de Elena había dado frutos. Habían encontrado a la niña, ahora una risueña pequeña de 5 años llamada Sofía, en un humilde orfanato en las afueras de Guadalajara. La reunión había sido conmovedora, un abrazo que selló la herida de años de separación. Sofía, con su espíritu vivaz, se integró rápidamente a la familia, trayendo consigo una nueva ola de alegría y la promesa de un futuro de amor y unión para todos. La mansión Mendoza, que alguna vez fue un símbolo de secretos y opulencia fría, ahora resonaba con las risas de Matías y Sofía. Las habitaciones, antes silenciosas y formales, estaban llenas de juguetes, dibujos infantiles y el calor de un hogar. Doña Carmen, aún en servicio, observaba conmovida la transformación. «Esta casa tiene un alma nueva. Mi niña», le decía a Elena, sus ojos brillando. «Un alma de amor y de verdad». Alejandro había rebautizado una de las salas de la mansión como Ala Elena Vargas, un reconocimiento público a su resiliencia y su maternidad. Era un gesto simbólico, una declaración de que el legado de la familia no se construiría sobre el poder y el engaño, sino sobre la compasión y la rectitud, un verdadero cambio. La Fundación Matías Mendoza se había convertido en un faro de esperanza, un testimonio viviente de que, incluso en las sombras más profundas, la verdad siempre encuentra el camino para salir a la luz y sanar. Elena y Alejandro, de la mano,
con Matías y Sofía a su lado, representaban el triunfo del amor sobre la crueldad, de la dignidad sobre la humillación. Su historia, que comenzó con un secreto desgarrador y un corazón robado, se había transformado en un cuento de redención, de una familia unida por la sangre y por el destino, construyendo un futuro donde cada niño tendría el derecho a una identidad y cada madre a su verdad. Un legado de amor que trascendería generaciones. En un día soleado, Elena, Alejandro, Matías y Sofía posaron para una foto junto a la entrada principal de uno de los centros de la Fundación Matías Mendoza. Detrás de ellos, una placa de mármol con el nombre de la fundación y un lema simple: donde la verdad sana el alma y el amor construye el futuro. Matías, con su brazo alrededor de Sofía, sonreía a la cámara, sus ojos brillando con una felicidad pura. Elena, con Alejandro a su lado, sentía el calor del sol en su rostro, la paz en su corazón. Su mirada se perdió en el horizonte, en un cielo azul inmaculado, símbolo de un futuro sin nubes, de una vida plena, donde el secreto del corazón robado se había convertido en la melodía de una familia que, finalmente, había encontrado su armonía.